Estamos en directo este jueves 3 de abril ya. Cómo nos pasa el tiempo, nos pasó el Mushugnina hace poco y tuvimos la oportunidad desde el corazonar, el sentipensar, compartir con ustedes, amigos y amigas, que nos van acompañando en estas emisiones en directo a través de este canal Ecuador. En Ecuador buscamos, a través de un diálogo honesto, abierto y sincero, las claves que nos puedan ir develando el Ecuador primordial, el Ecuador milenario. Y hoy tenemos una clave muy, pero muy importante. Y ustedes de pronto se preguntarán por qué le da tanto nivel de importancia a algo que de pronto no hay evidencia. Pero en esta ocasión existe la evidencia y vamos a confiar en el testimonio directo de un caminante del conocimiento y del saber ancestral, de un caminante y un investigador que se dio el trabajo de ir a verificar las fuentes y que ha hecho un trabajo investigativo con respecto a los gigantes que ahora vamos a hablar, específicamente la localidad de Guayunuruma, y a través de esta clave vamos a enlazar con nuestro pasado milenario. ¿Cómo estás, estimado Rodrigo? Estimado Gustavo, un gusto de compartir contigo y compartir con la gente que tiene esta necesidad de incrementar su acervo cultural, su identidad, de encontrarse a sí mismo. Cuando uno empieza a investigar, uno se apasiona con lo que la vida nos otorga, que es el conocimiento. Yo muy contento contigo de compartir esto, de compartir con los amigos las inquietudes que pudieran nacer. Esto no es absoluto, esto es relativo. Sin embargo, nos da la autoridad suficiente para sustentar el trabajo que hemos realizado quizás por más de 15 años a partir de esa emoción que sembraron en mí algunas personas que empezaron, ¿no? Que empezaron esta investigación, que trataron de encontrar muchas respuestas a las inquietudes que nos surgen en la vida, si existieron o no existieron los gigantes. Eso nos emociona, nos motiva mucho y aquí estoy para conversar contigo. Gracias, gracias de verdad, estimado Rodrigo, por darte este tiempo que nos va a permitir también cuestionar, ¿por qué no?, la historia oficial, pero desde un cuestionamiento, en este caso, con mucha margen de evidencia, como digo. Así que voy a poner esta presentación que has preparado gustosamente para compartirnos y a través de ella vamos a ir estableciendo diálogo sin quemar mucho tiempo, a veces como ocurre en otras experiencias, donde se quema mucho tiempo antes de presentar la experiencia oficial. Nosotros queremos tratar este tema con amplitud, ahondando en sus claves. Y aquí nos muestras, mira, en esta primera imagen tenemos la relación entre la mano y un hueso que sería aparentemente de lo que yo puedo ver una falange posiblemente, ¿no? Bueno, se trata de hablar de el gigante de Guayurunuma. La palabra Guayurunuma realmente no creo que sea quechua. Es difícil poder determinar qué significa cementerio de dioses o algo parecido como algunas personas lo aseveran, ¿no? Yo he hablado con lingüistas, con quechua hablantes y está muy alejado de lo que digan, ¿no? Entonces, yo no me puedo permitir en ningún momento decir lo que puede significar Guayuronova. Sin embargo, nos permite ubicarnos en el contexto del territorio ecuatoriano, en la parte sur del Ecuador, en la provincia de Loja, en el cantón Gonzanamá, en una parroquia llamada Changaimina. Guayurunuma es una comunidad bien pequeña, de origen volcánico, y que se han encontrado algunas evidencias, ¿no? No solamente fósiles,
sino que también se han hallado y se han encontrado algunos restos cerámicos y cerca de allí también pasa el Capañán que de alguna manera da bastante importancia. Entonces podríamos trabajar con la siguiente presentación. ¿Nos puedes ver esta presentación, Rodrigo? Confírmanos eso, por favor. Sí La puedes. siguiente no te la veo y solamente la del gigante es la que la estoy viendo. Ya. Ya. Bueno, ¿cómo nace esta inquietud, esta curiosidad por saber si en realidad el gigante que se encontró en el sitio Guayurunuma pertenece o no a un humano? Es bien conocido Jaime Rodríguez como uno de los ufólogos ecuatorianos y él había tenido un diálogo con un sacerdote que trabajaba de párroco en la parroquia de Changaimina, que queda muy cercano al barrio Guayurunuma o comunidad Guayurunuma. Y entre ese diálogo que había tenido Jaime Rodríguez con el padre, le transmite la idea, la investigación de que cerca de Guayurunuma, en la ciudad de Cariamanga, había una montaña que no era natural y que se presume de que era hecha por gigantes. Esto le llamó mucho la atención a él porque si hablaba de gigantes trataba de hablar de extraterrestres y Jaime Rodríguez se interesó por saber. Es así como él me contacta a mí y me pregunta, pues no, me dice, mira, Rodrigo, yo sé que tú te gusta la investigación, tú vives en Cariamanga, quisiera que me ayudes a ver qué de verdad es de que hay una montaña que se llama Cerro El Ahuaca. Han dicho de que no es una construcción natural, sino que ha sido hecha por gigantes, por extraterrestres. Se nace el contacto entonces con Jaime Rodríguez y se despierta a mí el interés de hablar sobre el Cerro Ahuaca. Se sabe por nuestros ancestros de que es un lugar que fue considerado como un apu sagrado, como un altar en el cual nuestros ancestros, la cultura de los calvas, le consideraba esta montaña como parte de sus deidades. Y hemos hallado en este lugar nosotros sitios arqueológicos, cuevas funerarias, y bueno, el Cerro Ahuaca es otra historia que hay que hablarla con las bases científicas que hemos ido incrementando. Entonces, es así como nace en mí esta inquietud y digo, pues, qué hermoso, ¿no? Y él me comienza a contar y me comparte un video que él lo había hecho con el padre de una entrevista. Pasamos a la siguiente. La entrevista de Jaime Rodríguez al padre Carlos Vaca la realiza en el convento de la parroquia de Changaimina. En el diálogo el padre le asegura que se ha encontrado un gigante humanoide. Imagínate, amigo Gustavo, yo escuchar a una persona adulta que me diga esto, ¿no? A mí me llenó de una inquietud de saber si es que en realidad era o no era un gigante. ¿Y qué más si un sacerdote lo aseveraba, lo aseguraba? Porque él le dice, ¿no? Él le dice, se ha encontrado en el barrio Guayurunuma un gigante humanoide. Como te había indicado el padre Carlos Vaca, pues él trabajó de párroco en la parroquia de Changaimina y cerca queda el barrio Guayurunuma, es una parte baja, una hondonada, una osamenta de humano, es lo que le dice el padre a Jaime Rodríguez, de sexo femenino, o sea, eran tan específicos los datos que el padre menciona en esa entrevista, de 7 metros de estatura.
se extrajeron primero la cabeza de 1 a 2 metros, ¿no? Luego el tronco de 3 metros y finalmente las extremidades de 3 metros, dando aproximadamente 7 a 8 metros, si nosotros hacemos el cálculo. Esto que comparte conmigo Jaime pone en mí una inquietud sumamente desarrollada para decir, bueno, Rodrigo, ¿qué esperas? Que tú no te preocupes de investigar, ¿no? Yo no dormía, sinceramente, porque parecía un sueño, una ilusión, una leyenda, pero aquí habían aseveraciones de un sacerdote, ¿no? De un sacerdote que se considera habla sobre la verdad o apegado a la verdad y asegura de que era de sexo femenino. Yo digo, ¿en qué se basará el padre? ¿Cuáles serán eh, sus fuentes para que él tenga esa seguridad de compartirle a Jaime eso? Entonces en mí seguía más y más esta inquietud. Pasamos a la siguiente. El Ahuaca, o sea, un cerro, una montaña que es de origen volcánico. Se constituyó esta roca que tenemos nosotros de 2.478 metros de altura. Es lava fundida, es magma que salió de alta viscosidad y que con el enfriamiento se hizo ese volumen, esa forma que tenemos. Esto es respaldado con las cartas que tiene el Estado en lo que corresponde a la estructura de las rocas del país. Un cerro de roca viva, dice el padre, que pertenece a la ciudad de Cariamanga, es una construcción gigantesca, no es natural. Ya tenía yo la incertidumbre de un gigante humano de 7 metros y ahora ya tengo la otra incertidumbre que habla de que el cerro es una construcción gigantesca que no es natural. La entrada al cerro es el empleo de líquido disolvente para ablandar y disolver la piedra encontrada en Yancana que la compró el padre en 300 sucres. Hasta no hace mucho, en Cayamanga, se sabía que el Cerro Ahuaca tenía una puerta de entrada y que desde la ciudad de Cayamanga se ve en realidad como una puerta, ¿no? Y quizá eso escuchó el padre y él argumenta, ¿no? Él argumenta que esa puerta ha sido construida con un líquido disolvente que servía para ablandar y disolver la piedra. No puedo yo aseverar ni contradecir lo que ha dicho el padre, porque no me consta ni lo uno ni lo otro. Yo me limitaré exclusivamente a hablar cosas que sean con evidencias, cosas que se puedan comprobar, que se hayan verificado. Pasamos a la siguiente. Al hablar nosotros sobre el gigante de Guayurunuma, habla el padre de que esa osamenta que se encontró en Guayurunuma fue en momentos que se construía una casa y que se supone le han estado golpeando con alguna herramienta y le han dado a una olla. Así lo manifiesta Jaime Rodríguez, donde el cura se preocupa porque a él le comunican sobre esto, ¿no? Y él procede a desenterrar con una comisión de amigos de la comunidad de Guayurunuma, sacan todo esto. Y claro, el padre emocionado le dice al amigo Jaime Rodríguez, le vendo la osamenta petrificada. Y él pues le pregunta que cuánto no quiere para poderle entregar. Y la propuesta es de 10 millones de sucres en ese tiempo.
Yo no hubiese hecho lo que hizo Jaime Rodríguez, es mi amigo, yo lo aprecio mucho, pero tratar de comprar eso ya comienza a comercializarse como mercado negro, cuando lo que debió haberse hecho es comunicar con las autoridades para tratar, en primer lugar, de asegurar de que no se manipule este material, esta riqueza, no para el Ecuador, sino para el mundo entero. Para mí fue un error de tratar de negociar esto, ¿no? De comprar. Juntó dinero porque no lo tenía Jaime, eran 10 millones de sucres. Y el padre argumentaba la venta, que él tenía 5 hijos, pues, y que tenía que alimentarlos, ¿no es cierto? Darles el apoyo, formación, todo a sus hijos. Y así comienza este negocio de la osamenta a la que hace referencia el padre y Jaime Rodríguez. Seguimos la siguiente. Dinero no tuvo Jaime Rodríguez ni logró juntar el dinero. Y él busca a alguien de que se interese para que pongan el dinero. Y el padre le regala el documento mediante el cual el padre negoció esta osamenta. Y habla Jaime Rodríguez, que es el documento de la venta. Y vamos a analizarlo el documento para poder ver nosotros qué cosas tiene de certeza ese documento que le dio el padre a Jaime Rodríguez. Este es un documento, no sé si tal vez tú lo puedas leer para que se haga un poquito más interactivo a este documento. Vamos a buscar leerlo. ¿Se escucha bien? Sí, sí, nítido. Vamos a ver si no me da el espacio, porque aunque está con tipeado esto, parece en máquina digitadora. Sí, Ya, está un mejor lo poco voy a leer difícil. yo en este caso para que no hagan mucho Perfecto, esfuerzo. Ya, perfecto. Te agradezco, Rodrigo. Vamos a ya. escucharte Dice, atentamente. voy a tratar de ir deletreando porque como bien lo dices, las letras son de las máquinas antiguas, están Así saltadas, es. pero sí se lee algo. Yo, Carlos Miguel Vaca, capellán del Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja, entrego en manos del señor Soltan Seyer Badaes 4 piezas arqueológicas. No entrega él una osamenta. Él está entregando con este documento 4 piezas arqueológicas. Las 3 piezas corresponden a un fósil humano gigante y la cuarta corresponde a un artefacto de forma de platillo volador hasta hacer los exámenes y estudios correspondientes. Lo que con este documento ha hecho el padre Carlos Vaca es entregar 4 piezas arqueológicas, 3 que corresponden a la osamenta que se encontró, que el padre asegura que es humana, más otra pieza en forma de platillo volador, para que el señor Soltan Creya pueda hacer los estudios y la investigación correspondiente. Esto lo da a los 12 días del mes de marzo de 1993. En 1900. ¿Quién firma este documento? Lo firma el sacerdote Carlos Miguel Vaca y en el otro lado está solo el nombre Soltan Kreyer Balaes. No hay firma, no hay firma del señor que ha recibido los 4 fósiles. Entonces, aquí comienza ya a manipularse, estimado Gustavo, Ajá. estos recursos paleontológicos entregando piezas de lo que encontraron en el sitio Guayurunuma. Entonces, según el documento, le ha entregado 4 para que hagan
los estudios. Sin embargo, en la narración hablan de que ha comprado en 10 millones de sucres el señor Zoltán Kreyer al padre lo que corresponde al, a la osamenta de un ser gigante humano femenino de lo que manifiesta el padre. Seguimos. Ahora, en este punto sí me empieza a enredar, como tú dices, la historia, Rodrigo, y no sé si nos quieras contar un poquito acerca de este señor. ¿Quién es Soltan Sella o como se pronuncia, ¿no? Bueno, nos parece un Ya, poco húngaro este nombre. sí. Yo quisiera más bien hablar de este contexto para que la gente se ubique en lo que sucedió y luego vamos a ir desmenuzando lo que ha sucedido, qué es lo que pasó, cómo hicieron esos negocios en base a documentos y a evidencias que dispongo, estimado Gustavo. ¿Qué te parece para que podamos tener un contexto general? ¿Quién fue el que cogió las 4 primeras piezas que le entregó el padre para ir avanzando? Entonces Adelante. aquí, en esa misma entrevista del padre Carlos Vaca con Jaime Rodríguez, el Soltan, él, según lo que menciona, vivía en Guayaquil en casa de una amiga de Jaime Rodríguez. Ahí vivía Soltan. La amiga se llamaba Jelly de Klein, pero el señor Soltan fallece en un accidente en un tractor, según lo narra Jaime Rodríguez, que era cercano, y cuando fallece viene su hijo que vivía en California, el hijo de Soltan, ya, y se lo lleva en un contenedor y se lo da a Eric Boldani, que es la persona que está allí, que es el creador de el museo en Suiza, en donde se exponían cosas de leyendas. Y qué mejor si es que llevó este contenedor con toda la osamenta. Se supone que las 4 piezas que llevó también se sumó para que esté completo, aunque no creo que esté completo porque sí se han encontrado piezas aparte, ¿no? Entonces, lo que se puede decir es que sí tenía el padre una gran cantidad de osamenta petrificada correspondiente a un ser gigante, a un ser gigante, porque las proporciones son muy diferentes. Y aquí nosotros podemos ver cómo lo tiene el señor allá en Suiza, en el Museo Erich Boldani. Él es el propietario de este museo que se construyó en ese tiempo. Podemos ver el de la parte izquierda y el de la parte derecha. El de la parte derecha dividido la parte superior del cráneo y la parte inferior para poder observar nosotros un cierto número de piezas arqueológicas que presumo corresponden a las que él llevó, a las piezas que él llevó desde que le dio el padre para que haga la investigación, llevaron esas piezas. Y en la parte izquierda podemos ver en la parte inferior también que ahí están las piezas que llevaron. El esqueleto, la osamenta que está ahí representando a un gigante, no es otra cosa que la construcción de material sintético. Eso que está ahí no tiene que ver nada o no ha sido construido con la osamenta que hallaron en Guayurunuma el Padre. Esto es acrílico, esto es construido en base a las proporciones naturales de un ser humano. Si un dedo mide 4 centímetros, como tiene 7 metros, entonces le sacan la proporción y le aumentan el tamaño y construyeron esta obra de arte con resina acrílico, pero es artificial, no corresponde a unir las piezas. Las únicas piezas que ya tienen son las que están en el piso. Entonces, esto que quede bien claro, porque se maneja a nivel de las redes sociales, que ese es el esqueleto, el que lo han llevado, y cobran y han sacado mucho dinero, engañándole a la gente diciendo que ese esqueleto es el que lo han hecho
con la osamenta que sacaron en Guayurunú. No, es completamente falso. Eso es material sintético. Solo lo que está en la parte baja son las piezas que llevaron para allá. Entonces, para que más o menos podamos seguir nosotros en este contexto y poder ir teniendo ya una idea clara de lo que sucedió. Seguimos. Permíteme, Rodrigo, también comunicarle a los espectadores que tú tienes datos o información también de las personas que en ese momento sacaron la osamenta, ¿no? Y tuvieron Sí, sí, contacto de podemos manera analizar eso. directa. Así Sí, es, entonces no es una, digamos, si bien tú no fuiste un testigo ocular directo, eres un testigo en segundo grado porque conversaste con esas personas y tienes material documentado al respecto. sí, he manejado yo con mucho cuidado el material paleontológico para poderlo hacerle los estudios, ¿no? Bueno, hacía mención Jaime Rodríguez que luego de su entrevista que tuvo con el padre Vaca, él informó a Ecuavisa y Ecuavisa como un medio de comunicación, Alonso de los Monteros hizo un programa con el trabajo que hizo Rolando Panchana. Rolando Panchana se enteró lo que le había dicho Jaime Rodríguez y viaja. Él viaja hasta Changaimina, le dan los datos en Changaimina, el padre dialoga con el padre, le muestra todos los huesos que él tenía en cajones divididos, en buen estado los huesos, no completos, pero sí los fragmentos se los notaba muy bien y le explica lo que ya habíamos hablado, de que es un gigante humano, de que es producto de la unión de un humano con un extraterrestre. Eso asegura el padre, ¿no? Pero yo creo que fue muy prematuro decir eso, porque para decir eso tengo que tener yo una evidencia, ¿no es cierto?, de que me pueda decir, sin descartar lo que pueda decir en la Biblia o en cualquier otro libro que sustente esto, ¿no? Entonces, me llamó la atención el trabajo que comenzó a realizar Panchana ahí con el padre, haciendo los análisis de cada una de las piezas y de lo que le contaba. Entonces nos pasamos al siguiente para tener... el 10 de diciembre de 1965, según el padre, encontraron los huesos. Son humanos, dice el padre, le dice a Pachana, de estructura y anatomía humana, que son hijos de humanos con extraterrestres, que le han avisado al padre de la osamenta y que él fue a sacar la osamenta de Guayurunuma con gente del lugar y la llevaron a Changaimira, donde él era párroco, y llevaron toda la osamenta. Ya hemos de analizar cómo fue ese movimiento de la gente, cómo ocurrió, de lo que conforme manifestaba ese estimado Gustavo, yo he hablado con la gente que ayudó a sacar, con la gente que le cocinó al padre, ¿no? Entonces, según lo que la gente comentaba, pues que el padre les había dicho que él tiene que llevar eso, porque eso no es nada bueno tener difuntos en el lugar, que es peligroso, que mejor va a llevar a la iglesia para echarle agua bendita y que esté mejor allá, para que no haga daño a la osamenta. Entonces la gente temerosa, pues, que se lleven rápido eso para que no vaya a dar repercusiones negativas en la comunidad. Entonces, eso lo sacaron, ¿no? Ya lo vamos a indicar luego cómo lo sacaron, con qué lo sacaron y la recompensa que entregó el padre a la comunidad o a la persona que le avisó al padre. Él le entregó una recompensa muy grande que cuando les cuente ustedes mejor se van a reír de lo que el padre utilizaba su calidad de ser sacerdote para engañar a la gente. Vamos aquí a analizar ya. Panchana conversa con el padre, pues, y no se deja convencer fácilmente. Entonces, Panchana habla con dos personas
que tenían una preparación que podían ser una luz para este caso. El arqueólogo Erasmo Alejandro, a quien le muestran la osamenta, la analiza, y lo mismo un médico forense, Carlos Barco, ambos llegan a la conclusión que se necesita de hacer un estudio muy profundo para poder decir si los huesos son humanos o no son humanos. Es decir, ellos no dijeron son humanos, pero tampoco dijeron no son humanos. Ellos dijeron se requiere de un estudio minucioso para poder asegurar, para poder fortalecer la idea que había dado el padre de que era un humanoide. Con esto nació la inquietud en mí de investigar, para tener la certeza de que era verdad lo que afirmaba el padre Carlos Vaca y para completar el trabajo del reportaje de Rolando Pachana que dejó como interrogante, ¿será o no será humano? Les dejo para que ustedes, con su criterio, piensen y definan si es o no humano. Entonces digo, bueno, aquí lo que tengo que hacer yo es trasladarme hasta el lugar, hablar con las personas, tratar de investigar cuáles fueron las personas que estuvieron para extraer la osamenta, cómo fue la extracción, y me trasladé hasta el sitio Guayurunoma, pero previamente me puse en contacto con una persona que se hizo mi amigo, Rodrigo Guamán, quien me esperó en la vía que va de Cariamanga a Gonzanamá, en la Y que se desvía hasta el sitio Changaimina, y ahí mismo hay una Y que se desvía al sitio Guayurunoma. Yo he tomado el camino de Guayurunuma, aproximadamente he caminado unos 20 a 30 minutos porque íbamos conversando con mi amigo Rodrigo y analizábamos el conjunto de montañas que rodeaban ese barrio, ¿no? Esa comunidad. Entre uno de ellos tenemos Huacoya. La palabra Huacoya se la utiliza para describir al San Pedro. Entonces, todas estas palabras que de las montañas estaba el Cerro Aguaca, que se lo ve desde la parte posterior. Hay otro cerro que se llama Silla Rumi, o sea, una silla de roca, porque por ahí pasa el camino eh, Inca, ¿no? El camino Calvas, es decir, el Capañán. Había los miradores del Inca, entonces ese lugar estaba como en una olla en donde la parte superior eran montañas con historia, ¿no? Considerados como apus. Hemos ido caminando poco a poco, conversando con el amigo Rodrigo, y él comenzó a entregarme información que por lo general la mantienen de reserva con el temor de que vaya la gente a excavar, a llevarse las cosas. Y continuamos nosotros. Podemos observar nosotros ahí ya. Tenemos unas dos montañas, la del lado izquierdo, ese se llama la montaña que les decía, Huacolas ahí, y la parte delantera, derecha, tenemos nosotros ya los amigos que fueron caminando con nosotros. Pasamos a la En ese siguiente. sentido, Rodrigo, me surge una inquietud, ¿no? Cuando tú ya nos Sí, vas presentando esto. La idea, como tú dices, del paisaje cultural ancestral está marcado en esta zona, por lo que me das a entender, por hallazgos incas. Incas, pero que contrastarían enormemente con el hallazgo del gigante de Guayunuruma, porque evidentemente estamos hablando de dos épocas históricas absolutamente diferentes, distintas, la una muy precaria en incluso en nuestro imaginario, no recordamos nada acerca de esa historia, versus que los incas son una historia mucho más familiar para nosotros. Pero no me deja de pasar por mi mente preguntarte si dentro del espacio
arqueológico donde se encontró esos restos, ¿ha sido encontrado algún otro material de culturas, sean incas, paltas o de alguna cultura que nos pueda marcar una referencia? Ya, sí, es muy importante puntualizar esto, ¿no? Este territorio estuvo ocupado por los calvas, por los calvas. Los calvas es una provincia que junto a la provincia de Ayabaca, que ahora es Perú, y la provincia de Caxas, que ahora es Perú, estas tres provincias, grandes provincias, era el pueblo Guayacuntu, porque muchos historiadores hablan de que fuimos los calvas parte de los paltas, que no es así, ¿no? Del río Catamayo hacia el sur son los guayacuntos y del río Catamayo hacia el norte son los paltas. Esto es para diferenciar. Entonces, esas culturas, los guayacuntos, que eran los calvas, los ayavacas y los calzas, fueron invadidos por tropa inca yupanqui en la avanzada hacia el norte. Y luego los territorios y los caminos que ocuparon nuestros ancestros de los calvas, los ocuparon y tomaron posesión los incas. Entonces, primero fueron caminos ancestrales de nuestras comunidades nativas y luego fueron ocupados por los incas cuando invadieron a nuestros pueblos nativos. En un principio, con los pocos conocimientos míos, también pensaba lo mismo, o sea, en relacionar el supuesto hallazgo de esta estructura ósea petrificada que según el padre correspondía a un humano, yo pues relacionaba algo que tenía que ver con lo inca, con los calvas, ¿no? Entonces dije, esto aquí merece investigar y tengo para toda mi vida. Ojalá avance. Entonces, vamos a ver la siguiente. La señora que está en la parte derecha es la señora Lida Ruiz, que es la persona que cocinó y prestó logística al padre para las personas que estuvieron aproximadamente unas 25 personas de la comunidad, incluido ahí también un compadre del padre que era el que le ayudaba allí como síndico en la parroquia de Changaymina, la pareja, digamos, del padre y otra persona que de Changaymina bajaron, pero el resto correspondía a gente de Guayurunuma. La señora Lida nos narra a nosotros ya, ¿no? Ya esto es fruto de la investigación. Ella nos cuenta que una vez que el personaje que encontró la osamenta fue a avisarle al padre sobre este hallazgo, el padre pues ya vino, había hecho eh, unos recipientes de madera, unos cajones, para poder en esos llevar la osamenta desde el sitio Guayurunuma hasta el sitio Changaymina donde él era párroco. La osamenta, según la señora, nos manifiesta que la pudieron sacar en 2 noches, no se avanzó en una noche. Entonces era bastante, ¿no? Con la ayuda de la comunidad y llevaron en 3 bestias, como manifiesta la señora, para los amigos que están sintonizando la programación. Esa expresión la utiliza nuestra gente de la ruralidad para explicar que son mulas o caballos, ¿no? A eso le llaman bestias las personas en el sector rural. Entonces, en 3 caballos, en 3 mulas, pudieron transportar ellos la osamenta en 2 días. En la parte izquierda, estoy yo ahí en la parte izquierda, luego está don Luis Guamán, que es el esposo de la señora Lida que está allí, y el que está al lado es un nieto de la señora, que también encontró unos huesos en posteriores excavaciones. Seguimos. Hemos llegado nosotros al sitio, aún se puede ver ahí las piedras dispersas, y hemos medido nosotros el hueco que quedó luego de que sacaron ellos
la osamenta que estaba estirada, ¿no? Que estaba estirada, la osamenta, medimos nosotros y resulta que el espacio en donde nosotros medimos, porque el padre asegura de que estaba acostada, es decir, estaba la cabeza, el cuerpo y las extremidades inferiores a lo largo, y que medía 7 metros, manifestó el padre. Pero al medir nosotros el hueco que quedó, hay 3 metros, no hay 7 metros. 3 metros hemos medido nosotros y la señora nos ha dicho, de aquí sacaron don Rodrigo, aquí estaba la cabeza, aquí el cuerpo y acá las extremidades. Entonces, ese contraste de la realidad que fuimos a ver nosotros y que hemos medido y que son 3 metros, no está conforme lo describió el padre, que eran 7 metros. Lo que sí nosotros hemos encontrado alrededor de esta fosa, bastantes rocas de color, de textura y de forma muy diferentes a las que se puede encontrar en cualquier lugar en el planeta. Se nos vino a la mente, presumimos nosotros de que puede ser un material de meteoritos que cayeron en la esta, y nosotros nos pusimos a experimentar con estas rocas y hallamos unas rocas un poco afiladas, ¿no? Hemos cogido un vidrio, lo hemos rayado al vidrio y el vidrio se ha cortado. Y eso solo lo hace el diamante, ¿no? Entonces, estas cositas que encontramos nosotros allí, investigué yo con una amiga colombiana que es vulcanóloga, ella vive en Alemania, y ella dice, Rodrigo, de lo que he estudiado yo sobre esa área, es área de bastantes volcanes, porque todos los Andes son estructuras volcánicas. Ahí hay la fase, la fase, no recuerdo ahora mismo el nombre de esta estructura rocosa que hay allí. Este, dice ahí tiene que haber caída de meteoritos porque caían meteoritos. Una de las posibilidades de que este ser gigante haya muerto es de que haya sido desaparecido por meteoritos, porque eso hubo y eso se dice de que muchas de las especies gigantes se exterminaron fue por la lluvia y caída de meteoritos. También hay la otra posibilidad de que estos animales fueron arrasados por la lava de los volcanes y es por eso que logró petrificarse este material orgánico. La materia orgánica para que se pueda petrificar debe ser cubierta en la mayoría por la lava, en donde no le da tiempo a que ingrese oxígeno y por lo tanto no se descompone. Y a través de la lava, a través de esta roca muy fina y porosa, comienza a entrar el agua y los minerales de la lava comienzan a impregnarse durante millones de años en los huesos. Entonces son posibilidades, ¿no? Son posibilidades, pero que no están precisadas a nivel científico, que eso sucedieron con esos huesos. Pero sabemos de que están fosilizados, ¿no? Vamos a ver la siguiente foto. Ahí es para ver más o menos el tamaño, ¿no? Es una mínima estructura de una costilla, un pedazo, un fragmento. Miren ustedes el ancho de la costilla y el largo, pues decía el señor que era más grande de una barreta, ¿no? Y en la parte derecha podemos observar los huesos que la comunidad me mostró a mí, que los tenían, miren, o sea que hubo osamenta, fragmentos como estos que se quedaron, o sea, no es que llevaron íntegra la osamenta de lo que encontró el padre, se quedaron materiales, como el hueso que está abajo, también lo pueden ver ustedes, es poroso, pero es pesado. Nosotros hemos llevado a un amigo para que haga, que vaya pesando cada una de estas para poder nosotros ver la densidad de los huesos y todo eso. Y con este material, pues yo ya tenía una prueba de que lo que decían sí ha existido, pues, porque ahí estaban los huesos, ¿no? Ver para creer. Entonces, yo he tratado de que esto no lo manipulen, aunque ya la gente lo coge, aunque sea para verlo, para tomarle las fotos con la mano. Entonces, sí se alteran estas pruebas y se han alterado bastante, que ya no son como las originales. No se tomó en cuenta uso de guantes para no contaminarlas a las pies.
Vamos a pasar a la siguiente. Aquí les voy a narrar antes de avanzar aquí donde el señor Juan Mori, que les ha de parecer un poco conocido este nombre. La señora Lida manifestaba que cuando ella había preparado la comida y habían llevado en las mulas o en las veces, conforme dice la señora, habían llevado la osamenta para allá, el padre le manda a llamar al señor que encontró la osamenta, pero no es que ha estado parando casa, sino que el señor ha estado en el terreno que había pedido para sembrar, como había llovido bastante, se había producido un pequeño hundimiento y ahí es donde aparecen los huesos y este señor le va a avisar al sacerdote. Cuando ya llevan toda esta osamenta hasta Changaimina, le manda a decir con la señora Lida al señor que encontró los huesos que salga al otro día para darle una recompensa por el hallazgo que ha hecho. El señor, pues contento y feliz con la señora Lida, le acompaña y salen al convento para recibir la recompensa del padre. Entonces el padre les ha dicho que se sienten, pues les ha brindado un cafecito con un pancito, se han servido y ellos seguían esperando la recompensa, pues no. Y el padre les ha dicho, ya mis bonitos, ya me les he dado un cafecito con pan. De esta manera les agradezco lo que han hecho contra eso. Hacerle salir por un café y un pan para decir que es una recompensa del padre, realmente, para mí, eso era otra más de las sinvergüencerías que hizo el padre Vaca, porque aquí hay que hablar las cosas bien claras, con la experiencia de lo que he visto y de lo que he hecho. Luego de eso, de ese hallazgo, la señora Lida me cuenta a mí que había llegado un gringo, ella se expresa, y ella se refiere al señor Juan Moric. No sé, amigo Gustavo, si te suena este nombre. Así es, hemos ya algo introducido a él en esta historia ancestral y qué parte ocupa, ¿no? Y sabemos que es el redescubridor de la cueva de Tallos. Y aquí ya nos abres una puerta muy interesante, porque con Tallos se nos abre el mundo ancestral en pleno, ¿no? En el sentido de que no solo los hallazgos arqueológicos constatables, sino también los archivos que se presume que existirían en este espacio, en este lugar. Y a través, Exactamente, así es, Gustavo. adelante, bueno, adelante, Rodrigo, Juan cuéntanos. Moric, con esos antecedentes, ¿verdad? De, de los libros, ¿no? De oro y de plata que se presume encontraron ahí, que luego los tuvo el padre y todo eso. Morris llega acá en una primera instancia a averiguar qué es lo que ha habido, qué es lo que hay, y él después de 4 años retorna donde la señora Lida y a ella le pregunta que dónde está el baúl, que dónde está el baúl. Así lo pronuncia la señora por no pronunciarlo, dónde está el baúl. Él buscaba una caja y que le preguntaba que dónde están las pizarras. O sea, presumo de que se refería a láminas, ¿no? Como las que se han encontrado o se dice se encontraron en las cuevas de los Cayos. Al ver que no tuvo respuesta porque no habían encontrado nada, se regresa Morri. Y es Morri quien le habla al padre y le manifiesta que hay cerca de Cariamanga una tola gigante que se refiere al Cerro Aguaca y que ahí hay restos. Eso es lo que le menciona y por eso el padre habla de que él con un líquido disolvente han construido posiblemente la puerta para entrar a esa montaña. Pero nosotros hemos ido a la montaña, hemos visto la famosísima puerta y es un derrumbo que ha existido, pero de lejos sí se deja ver como una puerta, pues no. Entonces la gente como no subía hasta ahí, nosotros hemos subido con cuerdas, con arnés para ir a ver el lugar que hay desierto y qué hay. Entonces no había nada.
Entonces, esta partecita que te la quería poner de énfasis, ¿no? De este señor Juan Morris, que él es el primero que llega allá de la gente extranjera, emocionado porque el padre se encargó de avisar y para poder negociar y vender la osamenta como más pudo al extranjero. Ujú. Con esto también, Pasemos a lo siguiente. cuando hablamos de este personaje, también, Rodrigo, es interesante cómo él se involucra en pasajes muy claves de nuestra historia, pero lo que me llama a mí profundamente la atención en este caso es la necesidad de enlazar, ¿no? La historia de Tallos con la historia de el gigante. Y aquí hago una observación. Los Shuaras tienen una referencia mitológica a los gigantes y dicen que los gigantes son los guardianes del espacio subterráneo. Entonces, ahí por ahí vamos sugiriendo, no afirmando, pero sugiriendo cómo estas dos historias quizás se puedan llegar a encontrar. ¿Qué opinas tú, estimado Rodrigo? Bueno, yo quisiera fortalecerme un poquito más, explicándoles un poquito y luego darte mi visión, darte mi apreciación y también entregarles el resultado de la investigación que se hizo para Ajá, no irme con conjeturas que no darían mucho resultado, más bien deforman los contenidos que son basados en los conocimientos ancestrales. muy bien. Entonces Entonces vamos vamos a a pasar a lo respetar siguiente. ese Sí, proceso adelante. dentro de este escenario asoma el señor Klaus Dona, que también es considerado como conferencista, investigador, ufólogo, etcétera, etcétera, entre comillas, ¿no? Llega él a la comunidad ya con la noticia que comenzó a dar el padre por un lado y por otro. Él divulgó bastante tratando de vender la osamenta. Y llega Klaus Dona al lugar, se encuentra con la señora Lida, que es la persona que está viva y que es una persona muy amable, muy sincera, que habla sin egoísmo alguno. Y la señora Lida dice, el señor dice, estaba interesado en ir a ver el lugar, dice, y nosotros le hemos acompañado, dice todo eso, hemos estado aquí y le hemos mostrado algunas piezas que se quedaron enterradas y que han sido deslizadas por el derrumbo o por el asentamiento y que se han hundido y bajaron a uno como pantano y ahí han encontrado algunas otras piezas, entre eso una muela, han encontrado piezas clavísimas, que son claves para poder descifrar qué tipo de ser es ese, porque las muelas son las piezas fundamentales para una investigación. Entonces, Klaus Dona llega y conversa, igual como hizo Scheller, él también pide que le entreguen algunas de las piezas para hacer un estudio. Y luego, cuando el estudio ya esté terminado, devolverá las piezas y traerá los resultados de los estudios que iba a hacer Klaus Dona. Klaus Don es una persona que vive dando conferencias y de eso vive. Vive mintiendo. Es que la gente es fanática del tema, o sea, no lo toman con la seriedad que esto da, ¿no? Conforme lo estamos tratando, tratando de relacionarlo. Pero tenemos que tener evidencias para poder hablar de las relaciones, alineamientos que puedan haber, cosas por el estilo, de que nos puedan ir dando pistas, ¿no? Entonces Klaus Donald llega allí y se coge piezas para llevarlas para hacerles el estudio.
Eso es lo que hace el amigo Klaus Dona cuando llega a la comunidad. Recoge prendas que tenían ahí del gigante y las lleva. Pasemos al siguiente. El señor que está aquí es Rodrigo Guamán, una pieza muy clave, porque él encontró, luego de que llevaron la osamenta del padre, ellos fueron a rebuscar, a hurgar en este lugar un tanto pantanoso y encontró él una muela y encontró esa osamenta que la pueden ver ustedes que la tiene él allí, que es la que él me la facilitó a mí. Y Klaus Dona le dice que le venda la muela. Y él le vende en $200. Dice mi amigo Rodrigo Guamán, me saqué la lotería. $200 en ese tiempo, pues. Se llevó la osamenta, se llevó la muela y nunca llegaron los resultados ni la osamenta que se la llevó. Es decir, Klaus Dona se robó ese material que le corresponde al Ecuador. Se llevó y nunca hizo investigar porque jamás de la vida entregó él información. En sus exposiciones que las hace en auditorios en Estados Unidos, en Europa, él habla que ha hecho someter eso a estudios y que los estudios le dicen que son humanos, pero nunca presentan resultados, nunca dan los nombres de los que han hecho los estudios. O sea, se generaliza y no se dice nada. Así es. Pasamos al siguiente. Rodrigo Guamán me facilitó los fragmentos que les había indicado de la osamenta para que yo pueda gestionar ante alguna institución un estudio científico. Entonces me nació la idea de construir en Guayurunuma un museo in situ de El Gigante, pero la incertidumbre era, ¿será humano? ¿Será animal? ¿Qué será ese gigante? Porque no había una certeza científica que me diga de que es humano. Entonces me puse a construir un proyecto para presentarle al Estado, para que el Estado construya un museo en Guayurunuma, para que la comunidad se beneficie en fortalecer su identidad, en utilizar este material para que toda la comunidad se prepare y mejore su acervo cultural y también para que sirva sobre todo para que mejore la gente las condiciones de vida que ellos tienen, que es lo importante, que con un museo ya comienza a llegar la gente. Esa es la idea que se vino en mente, ¿no? Pasamos al siguiente. Aquí hay tres personajes, ¿no? Aquí hay tres personajes. La parte derecha, la señora Bernardina Cañar. Fui a visitarla a su casa y me asombraba la manera como ella explicaba, ¿no? Dice, el seso era grandote, dice, que tomándose las dos manos, haciendo un círculo, dice, como quiera se avanzaba a coger el cráneo, dice, los sesos, ella dice, por hablar el cerebro, ¿no? Entonces, ella es doña Bernardina Cañar que nos contaba, ¿no? Y se le pregunta a ella, pues, que si era humano o si a lo mejor animal. No, dice, es humano, dice, porque el padre, él no miente, él dice que es un humano. Y el personaje que está en la izquierda, él es el esposo de doña Bernardina. Ahora mismo no recuerdo el nombre, por eso no lo he puesto. Y en la parte inferior está don Rogelio Acaro, que es el sacristán, el ayudante del padre, él es compadre, y él nos indicaba cómo lo habían sacado, porque padre dice que primero sacaron el cráneo, después sacaron el cuerpo y después las extremidades. En cambio, don Rogelio me dice, no, no, fue así. Primero sacamos las extremidades, luego el tronco, el cuerpo y luego la cabeza. Entonces, y al lado derecho tenemos un hueso que son las personas que
eh, testimoniaron de primer hecho lo que ellos vieron los huesos, lo que ellos ayudaron a transportar y a ver y todo. Vamos a pasar ya a la siguiente. El lado izquierdo es una fotografía de la iglesia y el parque de la ciudad de Gonzanamá. En aquel tiempo, el economista Rafael Correa tenía los gobiernos itinerantes, ¿no? Que hacía él en los diferentes lugares. Entonces, se lo hizo en Gonzanamá en el 2015, me parece. Yo más tarde, más por ahí tengo la fecha, ¿no? Y elaboré el proyecto del que yo les mencionaba a ustedes para la construcción de un museo para fortalecer la identidad y dar oportunidad para que mediante el turismo se mejoren las condiciones de vida de las personas de la comunidad. Y lo presenté al Ministerio de Turismo y Cultura, que estuvo allí, ¿no? Que estuvo, porque ahí estaban todos los ministerios, y yo preferí presentarles al uno que tenía que ver con cultura para que el Instituto de Patrimonio Cultural se haga cargo de esta investigación, y de turismo para que se pueda trabajar el museo y se pueda ir compartiendo este proyecto con la comunidad. Eso es la idea que nació, y entonces digo, aquí presentaré el proyecto, lo hice y estaba yo muy contento con toda la información que yo tenía, que fue el sustento para presentar yo este proyecto. Yo solamente le dije a un museo para que esté allí una réplica, porque no podíamos recuperar pues el material, ¿no? De lo que es el gigante. No especificaba yo humano ni animal para que se pueda hacer una investigación. Pasamos. El gobierno, el Estado, aprobó la solicitud que yo le hice en Gonzanamá de que se haga este museo. Estuvieron de acuerdo. Pero para iniciar, yo pedí la realización de un estudio científico y tuve la aceptación favorable mediante el compromiso 11.194 que asumió el Estado para que se construya el museo y para que se haga la investigación científica para poder determinar a qué corresponde esa osamenta. El 25 de marzo del 2015, yo entregué al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 4 piezas, las que ustedes ven en la fotografía, que son las piezas que me facilitó el señor Rodrigo Guamán. El Instituto de Patrimonio Cultural gestionó ante un ciudadano paleontólogo la realización del estudio y aceptó el señor el reto. El paleontólogo dijo, sí, yo les voy a colaborar, voy a hacer el estudio paleontológico de esta estructura ósea. No sé si tal vez alguna inquietud tengas tú allí. No, sigamos adelante, estamos muy atentos escuchándote, Rodrigo. Ya. El personaje es Juan Avellana Pérez, es un PhD, él es becario Prometeo, él estuvo acá desde el 2014 al 2015 y fue la persona que se hizo a cargo del estudio. Ahí lo podemos ver en la siguiente, en la fotografía. Ahí está, también me encuentro yo, ahí está un amigo, César Piedra, que siempre me ha apoyado. Estamos analizando, coordinando para ir. Esa es en la casa de la señora Lida Ruiz. Estamos planificando para irnos al sitio. Pasamos a la siguiente. Aquí ya estamos en el territorio. Aquí estamos analizando el lugar, tratando de buscar si se puede hallar osamentas. Ahí podemos ver al paleontólogo que está dentro de los óvalos. Pasamos. Vamos a los resultados del estudio que se hizo, ¿no? Bueno, voy a leer la parte principal. Dice Cantón Gonzanamá sobre lo que se lleva especulando de manera continua sobre la pertenencia a un gigante.
El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha realizado las gestiones pertinentes para atender las peticiones del señor Rodrigo Hidalgo. Aquí aclara que la petición que había pedido, que yo hice referencia, aquí están dando respuesta. En atención a ello y en primera instancia, la muestra ósea entregada a esta institución por parte de la persona en mención ha sido analizada por el especialista Juan Abella Pérez, PhD, becario Prometeo de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, quien en su informe concluye, repito, quien en su informe concluye que dichos restos pueden tratarse de megafauna del Pleistoceno, puede ser un perezoso gigante o un mastodonte, pero al ser una muestra muy pequeña, no es posible determinar su taxonomía o su antigüedad. Lamentablemente, como las piezas son pequeñas, ellos no pueden determinar la taxonomía, describirla y tampoco la antigüedad. Por eso ellos consideran de que es un perezoso o puede ser un mastodonte. Pero Rodrigo Guamán, no sé si recuerdas quién es Rodrigo Guamán de lo que te había hablado. Rodrigo Guamán te facilitó este material. Ya, y es el que vendió la muela a Ajá, Klaus Donner. así Pero él, es. antes de que la venda la muela, va a Quito, a la escuela politécnica, y va a averiguar y van a ver al museo y comparan con las muelas que hay allí y encuentra unas idénticas y le dicen y le manifiestan, esta muela es de un mastodonte. Con la colección de muelas que tienen allí, determinan que es un mastodonte en la escuela politécnica. O sea, cuando él vendió ya la muela al Klaus, el Klaus le compró como muelas de humano, pero ella sabía, le dijeron que era de mastodonte. Yo digo esto para relacionar con el informe, con lo que concluye él, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, ya podemos ver nosotros aquí conclusiones científicas de que manifiesta él, de que corresponde a la megafauna del Pleistoceno, que puede ser un perezoso gigante o un mastodonte. Pasamos. El informe que se me hace llegar a mí posteriormente es elaborado por Beatriz Ayabaca, arqueóloga de la región 7, en la que ella me describe lo que había ya llegado a la conclusión el otro. Dentro de ese trabajo que ella me hace llegar, dentro de los antecedentes, dice, los restos llegaron a la Universidad de la Península de Santa Elena, lugar donde estoy trabajando como experto paleontólogo. Eso habla el paleontólogo, ¿no? Cabe destacar que a primera vista, dice él, ¿no? El paleontólogo, observé sus semejanzas a los restos pleitocenos hallados en la provincia de Santa Elena, porque sabe que allá también se halló un gigante. Igual se decía que era un humano, tanto por el peso como por el tipo de fosilización, por lo que sin haber recibido ninguna información más, procedí a guardarlos junto con mis otros fósiles en la colección INSIT del Museo Megatario de la Universidad de la Península de Santa Elena. Entonces, con todo esto se va concretando, ¿no?, las cosas. Y aquí es el informe que me pasa a mí el director regional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Zona 7. Dice, él es el arquitecto Marco Antonio Ortega. Mediante el análisis se ha llegado a determinar que los fragmentos pertenecen a un animal de la megafauna del Pleistoceno y no a un ser humano gigante, que por el momento y debido a que la muestra es muy pequeña, no se puede identificar de manera definitiva a qué especie perteneció. Adjuntamos el presente informe emitido por Juan Abella Pérez, Prometeo de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Entonces, esta es la documentación mediante la cual el Instituto de Patrimonio Cultural con el estudio paleontológico determinan
de que esta osamenta perteneció a una especie animal. Pasamos al siguiente. Este es una secuencia, una línea de tiempo, ¿no? La persona que encontró cuando estaba trabajando en el tierra se llamó Servio Ruiz y él le comunicó a doña Lida Victoria Ruiz y a su esposo Luis Guamán de este hallazgo y ellos fueron donde el sacerdote. Servio y Lida salen a recibir la recompensa por el hallazgo y les dieron un cafecito como recompensa. Juan Morris en dos ocasiones, en la segunda busca el baúl y la pizarra como había indicado. Klaus Dona compra el diente y se lleva las piezas para el estudio. Jaime Rodríguez entrevista al padre Carlos Vaca, Rolando Panchán entrevista al padre Carlos Vaca y presenté el proyecto en el gabinete itinerario el 25 de marzo del 2015. El 6 de marzo del 2016 el arquitecto Marco Ortega me hace llegar el informe de estos restos óseos de la megafauna del Pleistoceno, que son perezosos gigantes, mastodontes, y bueno, algo similar como se halló también en el Cantón Paltas no hace mucho, ¿no es cierto? También se encontró allá ya un mastodonte, un dinosaurio, y pues se han hecho los estudios correspondientes. Esto es lo que yo puedo compartir, ¿no? Contribuyendo desde luego apegado al campo científico, respetando todo lo que se dice, que la osamenta la han llevado a Estados Unidos, que está el museo, no sé cómo se llama, en Estados Unidos, que no lo sacan porque ahí esconden información y cosas por el estilo. Yo me he limitado al estudio que hemos hecho de la osamenta de ese lugar y que se lo ha hecho de manera científica. Eso es el aporte que hemos hecho. Eso es lo que puedo yo compartir con ustedes, apegado a lo que los resultados se han dado, estimado amigo Gustavo. Pues ahí sí estoy ya para abrirnos y dialogar sobre el particular. Cuéntanos, con todo esto que ya nos has venido relatando, Rodrigo, qué clave o cuál clave te entrega a ti para entendernos en términos de de un Ecuador milenario, este hallazgo? El Ecuador milenario es una cultura con una inmensa sabiduría, como la sabiduría que manejaron los incas para la construcción de Machu Picchu, para la construcción de Choquequirao, para la construcción en Bolivia de Tihuanaco, para la construcción de Ingapirca, porque Ingapirca aún tiene piedras no tan grandes como las que hay en el sur del Perú, pero también asombran en cuanto a su tamaño, ¿no? Como bien lo dicen, que no entra un chile ni una hoja entre ellos. Es bien inexplicable, o para nosotros, para nuestra época, tratar de descifrar toda esa sabiduría que ellos manejaron, astronomía, astrología, ingeniería, ver de que ellos vencen la gravedad y que el agua la mueven de abajo hacia arriba, y que se lo ve, pues no, se ve esa tecnología, la he recorrido yo en mis caminatas y he visto. Yo veo y no creo que el agua de abajo suba, pues no, por intermedio de lo que manejan la técnica de la mecánica de fluidos ellos en ese tiempo. Entonces, el Ecuador es tan exquisito que no conocemos nada. Y lamentablemente, la incapacidad de las autoridades que van a los institutos de patrimonio cultural, Ministerio de Cultura, ponen médicos, ponen albañil. O sea, no se le da un valor para poder rescatar como lo hacen en el Perú. En el Perú la gente del sector rural cuidan sus cosas porque saben que es parte de su patrimonio, que fueron sus antepasados los que construyeron. Acá nosotros en el Ecuador, si hallamos una pirca o hallamos un pucaral, lo destruimos para construir una casa. ¿Qué piedras esas ahí están estorbando? Llevémoslas para hacer un muro, una casa. Entonces no hay conciencia, nos falta a nosotros cultura en nuestro país para tomarle amor
como lo están haciendo ustedes ya. Ese amor que ustedes le ponen es para poder contagiar a la gente de que debemos amar lo ancestral, porque ahí hay sabiduría como no puedes creer. Nosotros tenemos aquí un apu, el ahuaca, y en el Perú hay un apu. Y en los solsticios en el Perú la gente se reúne, la gente indígena se reúne a ver cómo los incas construyeron de alguna manera lo natural, lo transformaron y le hicieron algo artificial para que cuando el sol ilumine esas montañas y lo que ellos tallaron en otra montaña se refleje y se vea un puma. Entonces, eso sucede una vez al año porque es el homenaje al agua, a la festividad del agua que hacen. Y eso dura no más de 3 minutos. Y toda esa comunidad se sienta a rendirle pleitesía al agua, a la vida. Porque nosotros creemos que nuestros ancestros son ignorantes porque es que adoran al agua, que adoran a la tierra. Ellos la veneraban, la cuidaban, la protegían. Lo que no hacemos nosotros, que somos supuestamente una generación muy inteligente y desarrollada. Estamos con la minería, estamos rompiendo bosques, estamos contaminando el agua, contaminando la tierra, contaminando el aire, mientras que nuestros ancestros cuidaban, los tenían como dioses, los protegían. Los alineamientos que hay en el Ecuador son fantásticos, los alineamientos de petroglifos. Ojalá algún rato tengamos la oportunidad. Yo he recorrido desde Saraguro, he pasado por Loja, por Catamayo, por Cariamanga, he ido por Perú, he llegado a Aipate, he pasado a Machu Picchu y hay líneas de referencia que en ese tiempo pues no tenían nuestros ancestros brújulas, no tenían GPS, sino que ellos por donde salía el sol y por donde se perdía trazaban una línea imaginaria y ellos ahí iban ubicando los petroglifos, ahí iban ubicando los tambos, las ciudades. Entonces, para ellos esa era lo mejor, ¿no? No les fallaba el sol. Entonces, así ellos criaron los eques, esas líneas imaginarias desde Machu Picchu para todas las direcciones. Y esa exquisitez hay aquí en Loja, hay un área en la parte de Nambacola que se llama, hay cerca de 60 petroglifos, la área más grande que pueda haber en la provincia de Loja, la más conservada y es similar a una área que hay en la parte norte de Perú que se llama Samanga. Son los petroglifos de Samanga, es nombradísimo en el Perú. Y acá, bueno, por lo menos que no se divulgue mucho porque la gente va a destruir, la gente va con pinturas. Hay arqueólogos que van con tizas para poder dibujar cuando hay otras técnicas naturales que no se pueden dañar esos petroglifos. Entonces fuera bueno referenciar los símbolos, ¿no? Los símbolos que hay en los petroglifos, porque son similares a los que hay en el norte de Perú con los del sur del Ecuador. Y eso correspondía al territorio Guayacundo. Muchos arqueólogos ecuatorianos y peruanos han hecho trabajos. En el Perú hay eh, algunos amigos que han trabajado. Hay César Astuguamán, uno de los mejores arqueólogos que trabajaron en Capañán. Eh, Hidrobo, que es de Cuenca, que también trabajó en esto del Capañán. Y la área del Capañán, que no la tomaron en cuenta porque no la conocían en ese tiempo, pasa por Cariamanga, cruza el río Calvas y va a Ipate, ¿no? Porque la única que se toma en cuenta y que consta dentro de la Declaratoria de Patrimonio Mundial es una que va por el cantón Espíndola, por el sitio que se llama Jimbura, por allá. Entonces, hablar de todos estos petroglifos, tratar de ver si se hace un simposio, ¿no es cierto? Ustedes que están en esto con el amigo Diego, tratar de ver si en lo posterior se puede trabajar para reunirnos con las personas entendidas en petroglifos que tienen en sus diferentes áreas. Yo he visto unas magníficas exposiciones del Oriente Ecuatoriano. Nosotros tenemos bastante material de cerámica, especialmente una cerámica que se llama corrugada que consta en la parte norte de Perú y sur del Ecuador. Y, y esa no es que se presume, sino que se ha comprobado que ha sido traída desde la Amazonía ecuatoriana. O sea, ellos emigraron a esta zona. Por eso aquí hay bastante descendencia jíbara, también como en la parte de Perú, en la parte de Ayabaca, en la parte de Piura. ¿Por qué? Porque se ha encontrado la cerámica que corresponde a Upano
al Alto Pano, de ahí esa cerámica se trajo para acá y hay, ¿no? Hay buenos objetos con esta técnica de la cerámica corrugada que no hay en otros lugares. Bien, bastante información nos da Rodrigo para seguirnos interesando por descubrir este Ecuador profundo y milenario. Y quiero preguntarte con una inquietud que nos deja Carlos a través de este canal. Nos dice si consideras que existe la posibilidad que al estar dividido en cuatro grandes grupos, digamos, el hallazgo del gigante, haya existido un gigante como tal o una especie humana y que haya existido junto a él un animal de pronto como el que tú nos mencionas, un mastodonte o un perezoso, pero que haya existido el humano también. Esa es la pregunta. Como lo dijo el arqueólogo y el médico forense, me sumo a las palabras de ellos. Yo no afirmo, pero tampoco digo lo contrario. Tendríamos que llegar a hallar ese material en el que haya una muestra mínima que nos diga de que corresponde a una osamenta humana y podríamos afirmarlo, porque hasta ahora no se halla, ¿no? En Manta se dijo lo mismo, o sea, los cronistas siempre, el padre Juan de Velasco, él ha hablado barbaridades en sus crónicas, entonces hablar o asegurar por instinto de que hubo o no hubo, o sea, puede darse el caso, puede ser que sí haya, pero también puede ser que no haya. O sea, es un dilema que queda para investigarlo, para ver si se encuentra una osamenta o si es que alguien dispone de osamenta y pudiera facilitar. Yo tuve una propuesta por parte de la familia, o sea, de la pareja del padre que me quería vender a mí parte de la osamenta que la tenían en Loja. Yo le Ujú. dije, yo no estoy para comprar eso, no tengo, ¿no? Y no sé a la final si vendieron o no vendieron, quién la llevó. Yo hice la denuncia al Instituto de Patrimonio Cultural, pero me dijeron de que como era muy antigua, no hay para qué estar recuperando eso. Entonces, y yo lo tengo escrito inclusive, que me dan ese tipo de respuestas. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que no tratan de recuperar, saben que este Klaus Luna se robó ese material paleontológico, que es nuestro. Sabemos de que, otro que está ahí en el parque, que también es nuestro. ¿Por qué el Estado no tiene la valentía de defender lo nuestro? Son autoridades que están ganando recursos económicos del Estado, del pueblo, para ellos cumplir con sus funciones. Y una de sus funciones es traer desde el extranjero el material cerámico, paleontológico, cerámico, todo que se hayan llevado y traerlo a la patria, repatriarlo. Pero no lo hacen, no lo hacen. Entonces, da pena de que se malogre. Hay autoridades, hay alcaldes que lo único que hacen es tratar de ganarse más votos destruyendo nuestras obras eh, arqueológicas que están enterradas bajo Quito, bajo Cuenca, bajo Cariamanga. Prefieren hacer las famosas alcantarillas y destruir con todo lo que hay. Bien, Rodrigo. Bueno, a través de tu exposición también podemos hacer un llamado, ¿no? A las autoridades y a la ciudadanía a que contribuyan a este cuidado y a esta recuperación de nuestro patrimonio ancestral y arqueológico, por supuesto, que eso nos permita llegar aún más lejos y que de pronto el llamado sea escuchado, nos daría muchísima satisfacción. Y aquí tenemos un comentario de Richard que nos dice si habría la posibilidad de que una comisión de conocedores y expertos hagan un seguimiento de los restos llevados a otros países para que se pueda recuperar e investigar esas osamentas, que es justamente lo que un poco tú nos mencionas y lo que hacemos a través de este llamado. Queremos, ojalá, poder recuperar nuestro propio patrimonio que ha sido entregado impune y negligentemente, ¿no? Dice yo, de acuerdo con lo que manifiesta el amigo en ese sentido. Sabemos quién tiene, porque ellos los exponen. Klaus Dona, él en sus exposiciones que hace,
Dicen, miren señores, este es el hueso de Guayuronuma, aquí está del gigante. Está fácil, pues. Si las autoridades teniendo competencias deberían hacerlo con esto que yo hago, la denuncia, ¿no es cierto? No sé si a lo mejor fiscalía, lo que sea, pero yo estoy dando nombres, yo estoy indicando quién tiene esos huesos, ¿no? ¿Quiénes los han llevado? Tratar de investigar el resto de osamenta que hay en Loja, para que se pueda hacer un estudio y puedan hacer la taxonomía, porque el estudio que hicieron no permite decir cuál de esos animales es. Dicen si es animal por el diente y por todo eso, pero no saben qué animal es porque la taxonomía con los huesos no hay forma para poder decir hay esto, hay el otro, pero si hay más osamenta o si alguien dispone y puedan colaborar, se puede hacer una ampliación de ese estudio, no es total, apenas es inicial. Entonces, fuera bueno que las personas que están encargadas ahora en el Instituto de Patrimonio Cultural, en el Ministerio de Cultura, a nivel nacional, porque en Loja nos van a decir no tenemos competencia, eso se trata de Quito. Pero en Quito, que ustedes que están al frente tratando de restablecer nuestra cultura, el amor a lo nuestro, eh, pudieran ayudar eh, hablando en el Instituto de Patrimonio Cultural, para que ellos con las evidencias que ya están, estos informes están en el ministerio, porque toda esta documentación es mandada desde Quito atendieron mi pedido. Entonces, habiendo las evidencias, los huesos se encuentran en el Instituto de Patrimonio Cultural en Loja, fueron entregados con un acta de entrega-recepción para que no puedan desaparecer después. Entonces, hay más gente que esté interesada, hay más científicos, ahí están los huesos, ¿no? Para que los puedan pedir mediante el proceso que determina el Instituto de Patrimonio Cultural y se hagan nuevos estudios. Pero sí pedir, ¿no? Sí pedir a las autoridades para que dejen en alto su nombre, que han pasado por estas instituciones y que trataron de recuperar lo nuestro, esa osamenta que pertenece a, no solo al Ecuador, sino al mundo entero. Que así sea, Rodrigo. Y bueno, en definitiva, en esta recta final de este programa, bueno, quiero agradecer a todas las personas que se han venido conectando. Llegamos a un pic histórico en este programa de usuarios simultáneos. Francis Guzmán también nos felicita. Te felicita a ti, Rodrigo, por todo el aporte de la cultura de nuestro país. En definitiva, esperamos tenerte en alguna siguiente entrega con estos petroglifos que nos mencionas y unirnos, ¿por qué no?, a otro compañero que esperamos enlazarlos, que sirva de a manera de enlace de pronto esta ruta cultural y ancestral que seguimos en Ecuador, las tierras de la mitad, con Giovanni Alomoto, quien también está interesado en el estudio de los petroglifos y ha trazado una especie de ruta de los petroglifos. Sería muy interesante recibir ese aporte que nos abre de pronto los mapas líticos, las bibliotecas líticas que nos darían de pronto avisos o advertencias sobre nuestro pasado remoto. Yo quiero agradecerte también a ti, Rodrigo, por esta oportunidad y esperamos contar con tu presencia en una futura entrega. Gustavo, por felicitarte por este tipo de programas. Agradecerles a todos quienes han estado en la sintonía, a mi amigo Francis, que ha sido uno de los amigos con quien he ido yo al lugar, él conoce Guayuronú, hemos estado en otros lugares. Él también es un caminante que ha caminado recorriendo desde el lago Titicaca, hemos cruzado todo lo que es el desierto de Tacna, caminando, recorriendo, encontrando relojes solares y todo eso. Y pues que no desmayes, ¿no? En hacer esto y también a todas las personas que están tras de ti, para que, a Diego, a todos, para que continúen con esta sabiduría, despertando la sabiduría que está apagadita, que solamente necesita gente como ustedes para que pueda despertarse y pueda compartirse y puedan tenerle amor a la vida, porque la vida tiene que tener sentido en lo ancestral. Muchas gracias. Un gusto y muchas gracias, Gustavo, por haberme invitado. Muy bien, escuchando estas palabras de Rodrigo, nos despedimos en esta entrega
y los mantenemos a suscribirse a este canal. Los invitamos también a mantenerse presentes y vigentes también en estas futuras entregas, conociendo más acerca de la cultura ancestral de nuestro país. A todos, muchísimas gracias.